El polvo se levantó cuando los pies del hombre encadenado golpearon contra las piedras. Sus ojos estaban demasiado abiertos para ser humanos, como si hubiera muchas otras cosas mirando desde adentro. Él se sacudía, tiraba de las cadenas, y cada tirón hacía que el hierro gritara. Era como si las montañas alrededor temblaran. El olor a sangre, sudor y algo imposible de describir se mezclaba en el aire. Los habitantes de la región ya habían dejado de intentar controlarlo. Nadie se acercaba a esas cavernas. Nadie se atrevía. Hasta que, en aquella mañana silenciosa, alguien vino caminando tranquilamente por el camino de tierra. Jesús no corrió, no levantó la voz, no llamó refuerzos. Solo caminó hasta el límite donde nadie tenía el valor de ir. El hombre poseído cayó de rodillas, como si algo lo empujara hacia abajo con fuerza. Pero la voz que salió de su boca no era suya. Era grave, rota, desesperada, y parecía venir de muchos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué viniste a atormentarnos, Hijo del Dios Altísimo? Ese grito atravesó el aire como una cuchilla. Los discípulos retrocedieron. Incluso los pájaros que volaban arriba cambiaron de dirección, como si el mundo entero sintiera que algo invisible estaba siendo arrancado de allí. Pero Jesús permaneció inmóvil. No parecía impresionado. No parecía asustado. Solo miró profundamente, como si estuviera viendo directamente la barrera que separa lo físico de lo espiritual. La voz continuó: «No nos mandes al abismo, todavía no, te lo suplicamos, permítenos entrar en esos cerdos». Fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño, porque esos demonios tenían miedo, miedo real, miedo de algo mucho más grande que ellos, y, por algún motivo, preferían entrar en animales antes que enfrentar el destino que los esperaba. ¿Pero por qué? ¿Qué había en su petición? ¿Qué sabían ellos? ¿Que nadie más sabía? Entonces Jesús preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y la respuesta llegó como un trueno subterráneo: «Legión, porque somos muchos». La palabra resonó como si viniera de un ejército enterrado en las profundidades. Una legión. Más de 6,000 soldados en el ejército romano. Imagina eso, pero no soldados. Sombras, espíritus, susurros, todos comprimidos dentro de un solo hombre. El terror que él vivía era tan grande que hasta los demonios tenían miedo de ser expulsados de allí. Y eso revela algo que casi nadie percibe. Ellos sabían exactamente quién estaba delante de ellos. Los demonios no le temen a gritos, ni a oraciones decoradas, ni a amenazas humanas. Le temen a la autoridad, le temen a Jesús. Y no era un miedo simbólico, sino un pavor existencial. Ellos sabían que Él tenía el poder de enviarlos directamente al abismo. Un lugar tan terrible que incluso criaturas malignas suplican para no ir. Y por eso su pedido fue tan urgente, casi desesperado: «Déjanos entrar en los cerdos». Para mucha gente, esta parte de la historia parece extraña. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué espíritus que no tienen cuerpo quieren tanto estar en algún tipo de cuerpo, incluso animal? ¿Qué existe en esa transición? ¿Y por qué Jesús permitió que fueran allí? La verdad es que, para existir aquí, en el mundo físico, un espíritu necesita un punto de apoyo, algo para tocar, algo para sostener, algo para manipular. El cuerpo humano es el objetivo preferido porque es el más complejo, el más consciente, el más poderoso. Pero cuando no pueden tener un humano, se conforman con cualquier cosa que dé la mínima brecha. Y en ese momento, al otro lado de la ladera, había una manada enorme, cientos de cerdos. Pastaban tranquilos, como si el mundo no estuviera a punto de ponerse patas arriba. Los demonios sabían que si eran expulsados de ese cuerpo humano sin destino, serían lanzados al vacío espiritual, un lugar donde no pueden influir, no pueden tocar, no pueden atormentar, un lugar donde dejan de tener voz. Ellos no querían eso,
Estaban luchando por sobrevivir, a su manera distorsionada. Pero Jesús no solo veía al hombre poseído, veía al pueblo que vivía con miedo, veía los corazones atados por años de terror, veía la prisión invisible que esa legión había creado, y veía, sobre todo, el valor de aquel único hombre, alguien que todos habían abandonado, alguien en quien nadie más creía que pudiera ser salvado. Jesús lo miró como si viera quién él podría ser, y no en lo que se había convertido. Entonces él hizo lo impensable, lo permitió. El aire se volvió denso, el viento cambió, la tierra pareció contener la respiración. En un solo instante, algo invisible se desprendió del cuerpo del hombre. Él cayó como si sus fuerzas hubieran sido drenadas por completo. Sus ojos volvieron a la normalidad y respiró como alguien que despierta de una pesadilla interminable. Pero, al mismo tiempo, un ruido comenzó entre los cerdos. Primero un gruñido, luego varios, luego cientos. Los animales comenzaron a enloquecer. Corrieron sin dirección. Los ojos estaban muy abiertos, echando espuma por la boca, como si algo ardiera dentro de ellos. La manada entera se movía como un solo bloque de pánico absoluto. Hasta que, de repente, corrieron directamente hacia lo alto de la ladera y se lanzaron al mar. El impacto fue tan fuerte que el agua se levantó en enormes olas. El eco resonó por la región como una advertencia. Los cerdos desaparecieron bajo el agua. La legión también. Y el mundo quedó en silencio por unos segundos. La gente de la ciudad oyó el ruido y corrió a ver. Cuando llegaron, vieron algo que nadie podía entender. El hombre que antes vivía como un salvaje estaba sentado, tranquilo, vestido, completamente consciente. Miró sus propias manos como si las estuviera viendo por primera vez, como si hubiera regresado a sí mismo después de años atrapado en una oscuridad sin nombre. Pero los habitantes no se alegraron, se asustaron, mucho. Miedo del poder que acababan de presenciar. Miedo de alguien capaz de controlar lo que nadie más podía. No celebraron el milagro, no se arrodillaron, le pidieron a Jesús que se fuera. Es curioso cómo eso pasa hasta hoy. El milagro incomoda más que el problema. Jesús subió al barco para partir, pero antes de que se fuera, el hombre sanado corrió hacia él. Su voz era débil, pero cargaba un dolor profundo, como si temiera perder al único ser en el universo que lo había visto de verdad. «Déjame ir contigo», imploró, y Jesús respondió algo que parece pequeño, pero lo cambia todo. «Vuelve a casa, cuéntales a todos lo que Dios hizo por ti». No le dijo que fuera predicador, no le dijo que se convirtiera en maestro, no le pidió que siguiera viajando. Solo le pidió que regresara a casa, al lugar donde había sido rechazado, a las personas que habían desistido de él, a las miradas que solo recordaban al monstruo que él había sido. Es como si Jesús dijera: «Tú no eres lo que te pasó, eres lo que está pasando ahora». Pero aún falta la pregunta que más quema por dentro. ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos? Él podría haberlos mandado directo al abismo. Podría haberlos destruido en ese instante, pero no lo hizo. La respuesta está en dos cosas que casi nadie percibe. Primero, Jesús reveló que el mal siempre se autodestruye. Él no necesita destruirlo a la fuerza. Basta con liberar a quien está siendo oprimido, y el mal implota solo. Los cerdos se lanzaron al mar porque los demonios, al perder el control sobre el hombre, perdieron también el equilibrio que tenían. Ellos no pueden existir sin destruir, no saben actuar sin caos. Y cuando fueron arrojados al cuerpo de criaturas inocentes, causaron en ellas exactamente lo que causaban en el hombre: pánico, desesperación, locura. El mal repitió el patrón, y ese patrón lo llevó a su propio final. Segundo, Jesús mostró, para todos los que estaban allí, y para nosotros hoy,
que ningún sacrificio es demasiado grande para salvar una sola vida humana. Aquella manada tenía un valor económico gigantesco. Eran cientos de animales. Pero, para Jesús, la vida de un hombre quebrado valía más que toda la economía de la región. El milagro no fue solo espiritual, fue un recordatorio de valor, de identidad, de propósito. Esa escena muestra algo que no siempre vemos. Cuando Dios libera a alguien, no solo está expulsando algo malo, está devolviendo futuro, está devolviendo historia, está devolviendo voz, rostro, nombre. El hombre que antes vivía solo entre tumbas, ahora tenía una misión. Se convirtió en la prueba viviente de que no existe oscuridad tan profunda que Jesús no pueda atravesar. Y tal vez la parte más impactante de esta historia no sea el exorcismo, ni la legión, ni los cerdos. Lo más impactante es darse cuenta de que, mientras los demonios suplicaban para no enfrentar a Jesús, Jesús eligió enfrentar a un hombre que todos habían abandonado. Esa es la diferencia entre miedo y amor. Los demonios huyen de Jesús. Las personas heridas son encontradas por Él. Y, cuando Él llega, ni siquiera una legión entera puede impedir que alguien vuelva a ser quien realmente es.